Hola, mi nombre es Edwin Solano y soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte, la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Estudio la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Para la materia de Matemática Aplicada se ha propuesto resolver el ejercicio 3 de ecuaciones diferenciales ordinarias y resolviendo la ecuación de calor. Entonces, dice resolver la ecuación de calor de. Entonces tenemos la derivada parcial de u con respecto a t es igual a 3 por la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Y nos da las condiciones de frontera que u de 0, t es igual a u en los intervalos de 3t, que es igual a 0 para todo t mayor o igual que 0. Y tiene que satisfacer la siguiente ecuación, que u por el intervalo de x, 0 es igual a x de 3 menos x para el intervalo de entre 0 y 13. Entonces, para resolver este ejercicio, utilizamos el método de separación de variables. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a una variable hacemos el producto de funciones de una sola variable. Entonces, en una sola variable hacemos el producto de dos funciones. Entonces, a este producto de aquí, lo que hacemos es derivarlo dos veces. Aplicando con respecto a x y lo derivamos una vez con respecto a t. Entonces, la primera derivada con respecto a x quedaría m' de x por n de t. Como n de t es una constante y solo estamos derivando con respecto a t, solamente se deriva m. Y la segunda quedaría m', de la doble prima de m con respecto a x por n de t. Y la primera derivada con respecto a t quedaría m por x por n' con respecto a t. En este caso estamos derivando respecto a t, entonces solamente se deriva t y la otra quedaría como una constante. Ahora obtenemos la igualdad, entonces reemplazamos lo que nos dio de resultados aquí y tenemos que en la segunda derivada tenemos 3 por m' de x por n con respecto a t es igual a m de x por n' de t. Y dividimos por la ecuación inicial que teníamos al principio para sacar dos ecuaciones. Entonces, en este caso dividimos por la ecuación principal. En la primera se nos eliminaría n con respecto a t y n de t, y en la segunda m de x con m de x. Entonces, si despejamos, tenemos dos funciones que solamente dependen de una variable. De este lado tenemos que dependen de t y de este lado solamente dependen de x. Y esto es una constante. Entonces son funciones constantes. Si en tal caso tuviéramos aquí un x, aquí ya no sería una función constante. Entonces no cumpliría la condición. En este caso, como si tenemos, entonces podemos igualar a un lambda. Y despejando, tendremos que la segunda derivada de m con respecto a x sobre m de x es igual a lambda. De igual manera en el otro lado. En este caso tenemos dos ecuaciones ordinarias y que dependen de una sola variable, o sea, funciones de una sola variable. En este caso de x y en este caso de t. Tenemos aquí de t y de x. Entonces, para resolver estas ecuaciones tenemos tres posibilidades. Cuando lambda es igual a 0, cuando lambda es mayor que 0 y cuando lambda es menor que 0. En este caso vamos a analizar una por una, y en el primero cuando lambda es igual a 0. Entonces, cuando lambda es igual a 0, tenemos que m'' de x tiene que ser igual a 0. Entonces, si vamos a integrar a cada lado, la primera integral de integrando esta parte, entonces nos quedaría m' por x es igual a una constante por dx. Y si integramos de nuevo, entonces tenemos mu de x, m' de x es igual a 1 de x, la constante, más
una constante 2. Entonces, si aplicamos las condiciones de frontera que nos dieron al principio del ejercicio, y suponiendo el producto de dos funciones, entonces vamos a sustituir en 0. Cuando en el intervalo de 0 a t tenemos que este valor de aquí tiene que ser igual a 0. Entonces, entonces uno de estos valores tiene que, como es un producto, tiene que ser 0 para hacer la ecuación 0. Si hacemos t de 0, hacemos que toda la función, o sea, toda la resolución del ejercicio sea igual a 0. Entonces, esa no sería la forma correcta de realizarlo. En este caso, m de 0, como no depende de nada y esta es la ecuación que va cambiando, tenemos que igualar a 0. Entonces sustituimos en x es igual a 0. Entonces obtenemos que m de 0 es igual a 0. Y cuando en el otro valor de frontera, que es 3 en el intervalo 3t, entonces sustituimos x por 3 y tenemos que m de 3 es igual a 0, porque esta condición tiene que seguirse cumpliendo, que esta función tiene que igualar al 0. Y como t no podemos cambiarla, entonces m de 3 tiene que ser igual a 0. Entonces, si reemplazamos las condiciones iniciales, tenemos que teníamos en la fórmula general a 1 de x más a 2. Entonces, si reemplazamos por 0, tenemos a 1 por 0, 0, entonces quedaría a 2 y esto es igual a 0. Y despejando para obtener a 1, tenemos 3 a 1 es igual a 0. Y como despejando a 1, 0 dividido para 3 es igual a 0. Reemplazando la condición, entonces obtenemos que m de x es igual a 0 y u en el intervalo de xt es igual a 0. Eso es una solución trivial y en este caso no cumpliría con la condición inicial. Ahora el segundo caso es si evaluamos lambda mayor que 0. ¿Cómo podemos cambiar cómo podemos hacer esta parte? Entonces concluimos que lambda es omega cuadrado. ¿Por qué? Porque todo número al cuadrado, todo número elevado al cuadrado va a dar positivo. Entonces ahí podemos observar que omega, o sea lambda, siempre va a ser positivo, mayores que 0. Entonces reemplazamos en nuestra ocasión y nos queda la doble derivada de m con respecto a x, menos, reemplazamos aquí el omega por el lambda por el omega, por m de x es igual a 0. Para sacar la ecuación característica utilizamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, derivamos, reemplazamos con respecto a un exponencial de Rx para obtener la ecuación característica de esta ecuación de aquí. Entonces la primera, m de x es igual a e por r a la x. La primera derivada de x es igual a r por e elevado a la rx. Y la segunda derivada de m con respecto a x es igual a r cuadrado por e a la rx. Reemplazamos estos valores en la ecuación principal y obtenemos que r cuadrado por e elevado a la rx es menos w cuadrado por e elevado a la rx es igual a 0. En este caso sacamos factor común y nos queda r cuadrado menos w cuadrado es igual a e a la rx es igual a 0. Como esta función tenemos que igualar a 0, uno de estos dos factores tiene que ser igual a 0. En este caso, si x sea igual a 0, no cumple la condición porque e elevado a la 0 da 1. Entonces x no puede ser. Entonces la función que tiene que cumplir que sea igual a 0 es la de aquí. Entonces quedaría r cuadrado menos w cuadrado. Es con una diferencia de cuadrados, haciéndolo directamente quedaría r menos w más r más w por r más w. Entonces sacamos las raíces y obtenemos dos soluciones. Tenemos que r es igual a w y r es igual a menos w. En este caso vamos a hacer la combinación de exponenciales. Entonces tendríamos que u de x es igual a una constante 1 por e a la wx con la primera solución más una constante 2 por menos w
la x, la segunda solución de R. Y reemplazamos los valores de las condiciones de frontera. Entonces obtenemos que en la primera ecuación, entonces m de 0, reemplazamos en la principal, entonces tenemos e elevado a la 0 es 1, más la segunda constante por e elevado a la 0 también es 1, entonces queda a1 más a2 es igual a 0. Cuando reemplazamos x por 3, tenemos a1 por e, w por 3, más a2 por e a menos w, y esto igualamos a 0. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y lo realizamos esta solución. ¿Por qué métodos? Hay varios métodos. En este caso vamos a utilizar la regla de Cramer. Aplicando la regla de Cramer, tendríamos que para el valor de A1 tenemos 0, 0 y 1 e a la menos 3w, y en el determinante 1 e a la 3w y 1 a la e menos 3w. Entonces aquí tendremos 0 por e elevado a la menos 3w da 0, menos 1 por 0 daría 0. Y en el determinante 1 por e a la menos 3w menos 1 por e a la 3 elevado a la 3w, a la 3 omega. A la 3 por omega sería en este caso. Y como sabemos que w tiene que ser un valor positivo, entonces tiene que ser mayor que 0, porque esa es la condición que nos planteamos al principio. Entonces en la parte de abajo siempre va a ser un número mayor que 0, siempre. Entonces 0 dividido para un número mayor que 0 va a dar a 0. Entonces tenemos la condición que a1 es igual a 0. Y despejando en la ecuación principal, en la ecuación 1, obtenemos que a2 es igual a 0. Entonces en este caso también tenemos que m de x es igual a 0 y u en los intervalos de x a t es igual a 0. También es una solución trivial y no cumple la condición inicial. En este caso vamos a analizar el tercer dato, que cuando lambda es menor que 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lambda, hacemos el cambio, que es menos w cuadrado. Entonces, en este caso, todo número elevado al cuadrado va a dar positivo. Si agregamos un menos, siempre va a ser negativo. Entonces, sustituimos en la ecuación principal y obtenemos que reemplazamos lambda por omega. Entonces, tenemos aquí menos por menos da más. Entonces, más w cuadrado. Y para sacar la ecuación característica de como se obtiene lo que son una solución compleja, se obtienen raíces complejas, en este caso de cosenos y senos, de senos y cosenos. Entonces sustituimos las condiciones iniciales, en este caso cuando m es igual a 0. Entonces tenemos a1 por coseno de 0 más a2 por seno de 0 es igual. Entonces seno de 0 es 0. Entonces quedaría a1 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces quedaría a1 es igual a 0. Como ya sabemos que a1 es igual a 0, entonces esta parte de aquí se nos va a hacer 0. Y nos quedaría que m a la 3 es igual a 2 por seno de 3w. Por seno de wx. Entonces, tenemos que igualar esto a 0. ¿Cómo hacemos eso? Si colocamos este valor es igual a 0, como es un producto, si colocamos este valor de igual a 0 de la constante 0, regresaremos de nuevo a la solución trivial y no sería como una solución, no sería aceptable. Entonces en este caso podemos hacer que este valor también sea igual a 0. En este caso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por trigonometría y por el círculo trigonométrico, cuando seno valúa entre un valor n multiplicado por pi, siempre va a ser un valor positivo. O sea, va a estar rondando entre positivos y negativos. Entonces, reemplazamos 3w es igual a npi. Entonces ya obtenemos el valor de w, que es igual a npi sobre 3. Entonces es un valor propio para cada n.
las condiciones para que se cumpla que sea igual a 0. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera, que u de n, m de n, de n y de x es igual a n por seno de n pi x sobre 3. Lo podemos escribir. Entonces, para la segunda ecuación, aplicamos la última propiedad. Entonces, para la ecuación de primer orden, como es separable, podemos colocar esto en términos de derivada. Entonces, que de derivada de n sobre la derivada de t es igual a 3 lambda de n por n. Si integramos a un lado y al otro, sacamos la constante y en este caso nos quedaría un logaritmo más logaritmo de dn por logaritmo de n es igual a 3 lambda por dt. Bueno, aplicando trigonometría y todo, nos daría como resultado que n de t es igual a b por e elevado a la 3 lambda por t. Y esto es igual a b por menos 3w cuadrado por t. Como w es npi sobre 3, reemplazamos, nos quedaría que b sub n por e elevado a la menos 3 por n cuadrado pi cuadrado por t sobre 9. Y reduciendo términos, nos queda que b sub n por e elevado a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre t sobre 3. Entonces, aplicamos la solución para cada entero de m por n, o sea, para cada ecuación, para m y para n. Entonces aquí tenemos la de m y aquí tenemos la de n. Entonces multiplicamos y tenemos la siguiente ecuación. Como a sub n y b sub n son constantes arbitrarias, podemos cambiarlos por un c sub n. En este caso quedaría c sub n seno de n pi x sobre 3 por e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre por t sobre 3, como son constantes arbitrarias. Para satisfacer la condición inicial, tenemos que u, el intervalo de x de 0, es igual a x por 3 menos x, entre los intervalos de 0 a 3. Es un semi-intervalo. Y como sabemos que tiene que ser, para sacar un conjunto de soluciones a partir de la ecuación lineal homogénea, pues cualquier combinación lineal también es solución. En este caso, aplicamos la serie de Fourier en senos. Como tenemos valores de senos, vamos a aplicar la serie de Fourier en senos. Desarrollamos esta serie de Fourier a partir de los senos con la fórmula b sub n es igual a 2 sobre l integral de 0 hasta l de f de x seno de n pi x sobre l de x, y l es igual a 3, es en intervalo. Pero reemplazamos todos los valores y nos da como resultado 72 sobre 2 más 1 a la 3 por pi elevado al cubo. ¿Por qué 2 más 1? Porque la solución normal sería, daba 36 por 1 menos 1 a la n. Entonces, si obteníamos un valor par, entonces n, como es par, este sería positivo. Entonces 1 menos 1 da 0. Entonces para todos los valores pares esto iba a ser 0. ¿Cómo cambiamos eso? Y lo hacíamos que siempre esté en un valor impar. Entonces 2k más 1, cambiando n por 2k más 1, siempre iba a dar impar. Entonces, un valor impar, 1 menos 1 elevado al valor impar, va a ser menos 1. Menos 1 menos 1, 2. Y 2 por 36, 72. Entonces quedaría esta solución de aquí. Lo que hacemos es reemplazar. Pero la sumatoria de hasta un número infinito ya no va a quedar en valores de n, sino en valores de k. Y empieza desde 0. Porque 1 también es un valor impar. Entonces 2 por 0, 0. Más 1. Entonces empezaría desde 1. Por eso empieza desde 0 hasta infinito. De c a 2k más 1, de seno de 2k más 1 por n por x sobre 3. Entonces reemplazamos toda la ecuación final. Entonces quedaría m de x y xt con las variables x y t con respecto a t. Así la sumatoria de k es igual a 0 hasta infinito de 72 de 2k más 1 al cubo
por pi al cubo por seno de 2 más 1 pi por x sobre 3 por e exponencial de menos 2 más 1 al cuadrado por pi cuadrado por t sobre 3. Entonces, esta sería la ecuación, la solución a la ecuación de calor que nos plantea el ejercicio. Muchas gracias.